Tras los ataques terroristas de la facción militar de Hamás en Israel el pasado sábado 7 de octubre, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos, entre ellos, desde luego, como hemos visto trágicamente, el bombardeo masivo de la ciudad de Gaza y de la Franja de Gaza, y ya estamos como horas después de ese ataque terrorista, advertimos en este canal, en la invasión de Israel de Gaza. El gobierno de Israel, presidido por Netanyahu, ha iniciado ya no solamente incursiones, sino que ha presentado un plan de invasión de la Franja de Gaza e incluso empieza a apuntar a Cisjordania. En este canal ya hemos realizado un contexto del conflicto entre Palestina e Israel, que os dejo aquí para que podáis consultar, y además también hemos visto con cierta preocupación y hemos expuesto la locura desatada, el horror en la sociedad española por parte del aprovechamiento de la clase política de dicho conflicto por parte de unos y por parte de otros sin ningún pretexto más allá que la propaganda superficial e ideológica de este conflicto. Sin embargo, creo que ha llegado ya el momento, por fin, llegados a este punto, de realizar un análisis exhaustivo y de explicar realmente lo que está sucediendo entre Israel y Palestina con la potencial escalada y la implicación de las potencias internacionales. Y a dónde puede o parece incluso que algunas de estas potencias quieren llevar este conflicto, donde podría terminar países como España y los miembros de la OTAN en un conflicto armado. En primer lugar, la invasión de Gaza, previo bombardeo donde ya han muerto más de 6.000 personas, 40% de ellos niños, está auspiciada por algunas personas y bajo el propio gobierno de Israel como una respuesta a los ataques de la facción militar de Hamás el pasado 7 de octubre. Considero importante nuevamente explicar lo siguiente, que es lo que sucedió durante dicha jornada. El pasado 7 de octubre, una serie de personas desde Gaza con camionetas, a bordo de camionetas, y con unos medios técnicos, militarmente hablando, que rozan lo amateur, comparado con los ejércitos profesionales, como desde luego el que tiene Israel, hicieron una incursión en territorio israelí y secuestraron a una serie de personas y a otras muchas las asesinaron, masacraron y exhibieron como trofeos. Cabe destacar algo importante y es que esta acción terrorista de Hamás en suelo israelí se dirigió preponderantemente hacia un acto, un festival musical en pro de una solución pacífica entre Israel y Palestina, lanzando por lo tanto un mensaje a todos aquellos dentro de Israel y del mundo occidental por el gobierno de Netanyahu de miren lo que pasa por no querer combatir y erradicar a esta gente, porque los que había en ese acto eran fundamentalmente israelíes que abogaban por una solución pacífica del conflicto que lleva décadas en dicho territorio entre Israel y Palestina. Por lo tanto, reforzando el mensaje del gobierno de Israel de que esto es lo que les pasa a aquellos que defienden una solución pacífica en vez de apoyar la erradicación o la movilización, la expulsión de todo palestino de su propio territorio. Dicho lo cual, y ya lo hemos abordado incluso con el propio ex embajador español en Jerusalén, es literalmente imposible que los servicios de inteligencia israelíes, considerados de los mejores del mundo, no conocieran que Hamás preparaba durante un año dicho ataque terrorista. Más aún, ¿cómo es posible que la franja, la frontera considerada de mayor vigilancia, protección y cuyos protocolos de activación, además está visto en internet, que simplemente el hecho de que alguien se acerque a la valla frontera de Gaza con Israel provoca una respuesta inmediata y automática por parte de las fuerzas de defensa israelíes? Sin embargo, no solamente pudieron entrar con camionetas, personas armadas con Kalashnikov sin que nadie les detuviera, sino que además el servicio de defensa israelí no se activó ni respondió hasta casi 7 horas después de iniciar dicho ataque, algo incomprensible incluso para los propios socios de Israel y planteado ante la ONU, porque además Egipto y Turquía, de hecho Erdogan lo planteó ayer en la propia ONU, han dicho que advirtieron ellos a Israel previamente de que se iba a producir dicho ataque. Y desde luego, obviamente, no es lo mismo que dicho ataque terrorista de Hamás se haya producido con el consentimiento
o sin el consentimiento del gobierno de Israel. Pero en cualquier caso, se produjo, Hamás entró en suelo israelí, atacó a civiles, los asesinó y a una parte los secuestró. Y acto seguido, Israel planteó una vía que le lleva a cumplir sus objetivos desde que se empezó a constituir como un Estado en los años 40, que es la asunción y el control de todo el territorio de Palestina, bajo el pretexto de acabar con Hamás. Es decir, Hamás nos ataca y para acabar con Hamás, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la franja de Palestina, desplazar a los más de 2 millones de personas que viven ahí, sean o no de Hamás, estén de acuerdo con ellos o no, viven ahí, Hamás está ahí, una parte de la población les apoya, aunque les apoye políticamente, por ejemplo, y no militarmente, pero eso no se explica, y simplemente hay que matar, cuando no, como dijo Moshe Feiglin, que le disputó a Netanyahu la presidencia de su partido, obteniendo el 24% de los votos, no dejar piedra sobre piedra en Gaza. Dijo literalmente que había que incinerar Gaza, convertirla en un nuevo Dresde y había que gasear a los palestinos. Esto, damas y caballeros, dicho por este líder israelí. Y el gobierno de Netanyahu solamente plantea una alternativa, un camino en el que además las potencias internacionales o le apoyan o son antisemitas y están a favor de los islamistas, que es que Israel tome el control forzoso de toda la franja de Gaza y los 2 millones de habitantes que hay ahí o bien se vayan a Egipto, al Sinaí, o bien perezcan bajo los bombardeos y la invasión. Como dijo el propio Netanyahu, se va a producir a sangre y fuego, con la posibilidad de que dicha operación militar también se extienda a Cisjordania. Y para ello ha pasado un lapso de tiempo en el cual ha conseguido disuadir a Irán y a los países que podían actuar en defensa de Gaza, como con la propia presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha abrazado a Netanyahu en Israel, mandando 2 portaaviones, una flota, más de 2.000 marines y 130 cazas a disposición directa de responder en caso de que se presente algún tipo de respuesta contra Israel por seguir este plan. De hecho, ya han empezado los bombardeos en suelo de Siria contra, en principio, instalaciones de Irán por parte de las fuerzas de Estados Unidos, lo cual no es cualquier cosa, pero veremos más adelante. Pues damas y caballeros, llegados a este punto hay una pregunta que no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pero que debería estar formulándose por lo menos en los medios de comunicación y creadores de opinión de las sociedades occidentales, adalides de la libertad, los derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera. Por parte de los intervinientes, no, porque está claro cuáles son los intereses de cada uno de los agentes en este conflicto. Los intereses de Israel desde que se fundó es controlar todo el territorio de Palestina y el de Palestina está dividido entre expulsar a todos los israelíes o la solución de 2 estados, que fue la que defendió en un principio el señor Arafat. Sin embargo, como digo, la pregunta es la siguiente. Si la finalidad es acabar con Hamás, porque Hamás es un grupo de resistencia creado tras el conflicto entre Israel y Palestina durante décadas, pero apoyado en el yihadismo, salacismo, nacionalismo y con un brazo militar que practica el terrorismo, y los líderes de Hamás están en Qatar, no están en Gaza, y la solución de Israel es expulsar a los habitantes de Gaza a Egipto, entre ellos, obviamente, los 20.000 integrantes de Hamás. Es decir, si la solución de Israel es tomar el territorio, pero no acabar con la organización, y el pretexto para conquistar el territorio es acabar con la organización, lo que no comprendo es por qué nadie es capaz de preguntarse de qué modo piensan acabar con Hamás si están permitiendo que otros países como Qatar les den cobertura, si no están actuando a través de sus servicios de inteligencia y de espionaje contra esos líderes y además le están abriendo la puerta para que se vayan a otro territorio para continuar con sus operaciones. Esta respuesta considero de manera racional, lógica y mentalmente sana que solamente puede responderse porque el interés del gobierno de Israel no es acabar con Hamás. El interés del gobierno de Israel es tomar el territorio palestino. Entre otras cosas, porque la guerra que ha declarado el señor Netanyahu, que es una guerra contra el terror, fue la misma que declaró en su día el señor George W. Bush, presidente de Estados Unidos, en 2021, después del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre.
Y la invasión de Afganistán, que en principio tenía como finalidad terminar con Al-Qaeda, dio como resultado precisamente lo que yo estoy exponiendo. Al-Qaeda, como organización terrorista, antes de que llegara a Estados Unidos, se mudó a Pakistán. Por cierto, donde finalmente los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sin invadir Pakistán, sí acabaron con la vida de su principal líder, el señor Osama Bin Laden, para cerrar el capítulo de Al-Qaeda. Desde entonces, no hemos vuelto a oír hablar de Al-Qaeda. Fuera de que la propia invasión de Afganistán, la muerte y la guerra y bombardeos en dicho territorio solo hizo que acrecentar precisamente las posiciones radicales que han hecho que además hoy Afganistán esté en manos de los talibanes. Por lo tanto, ya no estamos siguiendo un sistema analítico de hechos, causas, consecuencias, sino que además nos estamos apoyando en la experimentación y en la observación de hechos análogos históricamente sucedidos y cuáles han sido los objetivos y las consecuencias. En este caso, el objetivo al final era Irak, que no tenía nada que ver con Al-Qaeda, pero que al final terminó con los intereses reconocidos por parte de Estados Unidos de poner un gobierno afín y que hoy el petróleo de Irak tenga la sede comercial en Londres. Pero obviamente para ello vivimos toda una serie de años de propaganda con el señor Jerome Powell enseñando un frasco de Anthrax falso en la sede de la ONU, las famosas armas de destrucción masiva, la implicación de países, entre ellos España, en una invasión ilegal e ilícita, y todo el que en su momento se manifestara en contra de la invasión de Irak, o era un comunista o de izquierdas, o directamente yihadista, antidemócrata, en contra de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, al final resulta que las personas que hicieron análisis racionales, a pesar de ser defenestradas y silenciadas en los medios de comunicación, tenían razón. Era una acción destinada a unos fines económicos y políticos. Pero es que además esta línea analítica en clave política, en clave de poder, de agentes, causas, consecuencias, intereses, no solamente se apoya a través de los hechos que hemos visto y las deducciones de los intereses de las partes, sino también en el desarrollo y crecimiento de los principales actores hasta hoy y su reconocimiento público y privado, pero filtrado, de sus actuaciones. Me explicaré. Resulta que el grupo Hamás, que era un grupo creado y financiado desde Israel para combatir a Fatah, que era el principal grupo que apoyaba a la Organización de Liberación de Palestina, cuyo archiconocido líder era Yasser Arafat, que terminó aceptando lo que en los años 40 no aceptaban los palestinos, que era la solución de dos estados. Al final, a través de esta organización y de Fatah, sí se llegó a ese acuerdo, a esa solución de dos estados, que es la que proponía al final la ONU. Pero esto, obviamente, no es lo que quiere Israel. ¿Por qué? Porque tiene una posición de fuerza armamentística y con el apoyo, además, de Estados Unidos y la OTAN, que le permite exigir más. Y la dirección de los gobiernos de Israel está encaminada a controlar todo el territorio de Palestina. Además, como digo, con el socio principal de Estados Unidos, porque le interesa tenerlo como un aliado afín en un sitio donde pasa el 30% del petróleo del mundo. Así que no extrañaría que desde luego la financiación y el crecimiento del grupo terrorista Hamás haya estado auspiciado, favorecido por el propio gobierno de Israel del señor Netanyahu, porque el dinero para Hamás es parte de la estrategia de Israel para mantener divididos a los palestinos y que no prosperara, que no tuviera fuerza entre los palestinos la solución de dos estados. Damas y caballeros, esta conclusión, algunos, haciendo cierta propaganda como siempre de cierto bando, consideran que es descabellada. Pues estas son las palabras del propio presidente de Israel, el señor Netanyahu, en el año 2019 en el periódico israelí el Jerusalem Post, donde el presidente Netanyahu, en este artículo, y todo lo que voy a enseñarles a continuación lo voy a dejar en la caja de descripción para que ustedes lo puedan consultar, pues el señor Netanyahu en este artículo establecía que ellos efectivamente habían favorecido directamente y controlado, vigilado a Israel directamente, y ido a Qatar a pedirle que financiara a Hamás con la finalidad
de dividir a los palestinos y de que una facción de esos palestinos se radicalizara y no aceptara la proposición de dos estados. ¿Con qué pretexto lo defendía Netanyahu? Con que si ellos canalizaban, vehiculizaban y favorecían la financiación de Hamás, a través de su vigilancia podían garantizar que ese dinero no se destinara a finalidades terroristas, sino a finalidades humanitarias. Por lo tanto, resulta todavía más incomprensible que los actos de Hamás del pasado 7 de octubre pasaran inadvertidos cuando Netanyahu garantizaba a su propio pueblo que los servicios de inteligencia y el seguir euro a través de la mediación de Israel el dinero que venía de Qatar y iba a Hamás estaban garantizados por parte del gobierno de Netanyahu que no irían a sufragar actos terroristas, sino, como decía aquí, a ser destinado para causas humanitarias. Pues de por si alguien no creyera al propio presidente de Israel reconociendo que ellos han sido quienes han alimentado y favorecido la creación y la ampliación de Hamás como una organización afincada en Gaza y con el control de Gaza, también se publicó esto en su día en el Wall Street Journal y fue reconocido por el propio jefe del Mossad en el año 2020. Yossi Cohen, que revelaba al periódico israelí también Haaretz que él personalmente como jefe del Mossad había estado en Qatar visitando la zona y pidiendo que Qatar siguiera financiando Hamás, que no se preocuparan por si lo destinaban o no a actividades terroristas, porque ellos estaban vigilando que efectivamente Hamás no comprara armas o no actuara de manera violenta. Sin embargo, resulta que este pretexto que ha esgrimido el gobierno de Netanyahu y los servicios de inteligencia israelí de que ellos vigilaban y de que Hamás no iba a comprar armamento y de que solamente lo hacían para dividir políticamente a Fatah y Hamás, se cae por los suelos gracias a las famosas filtraciones de los documentos de inteligencia en Wikileaks. Y aquí encontramos un documento que desacredita todo lo anterior y básicamente es la prueba documental de que el gobierno de Israel, a través de sus servicios de inteligencia, financió a Hamás con la finalidad de que obtuviera el control de Gaza, dividir, por supuesto, así a los palestinos, dejando de lado que estuviera reforzada la solución de dos estados, pero además procurando que Hamás se instaurara por la fuerza en Gaza como una organización violenta para poder justificar posteriormente una acción contra ellos que llevara al control de Israel de todo el territorio. Esto está reconocido en este informe de un encuentro que tuvo en el año 2007 el director de inteligencia militar de Israel, el señor Yaldin, con entonces el embajador de Estados Unidos en la zona. Y encontramos de manera inequívoca que cuando se estaba gestando en el año 2007, lo que hemos explicado antes, lo que hemos enseñado antes, que es la financiación desde Qatar, es del año 2017, 18, 19, 20, 21, pero cuando aparece Hamás, en el año 2006-2007, atención porque mirad lo que le decía al embajador estadounidense, entonces el jefe de inteligencia israelí. Yaldin dijo que Israel estaría feliz si Hamás toma el control de Gaza, porque entonces las fuerzas de defensa israelí podrían entonces tratar a Gaza como un estado hostil, mientras que a Fatah y a Cisjordania no pueden. Al observar los informes de feroces combates entre Hamás y Fatah en Gaza ese día, el embajador pidió la evacuación de Yaldin. Yaldin describió a Gaza como no el principal problema de Israel, señalando que ocupaba el cuarto lugar en la jerarquía de amenazas detrás de Irán, Siria y Hezbollah. Yaldin describió a Gaza como desesperada por ahora. Los analistas de la inteligencia israelí dijeron que habían predicho una confrontación en Gaza desde que Hamás ganó las elecciones al Consejo Legislativo Palestino en el propio territorio de Gaza. El ala militar de Hamás se habría sentido frustrada desde la firma del acuerdo de la Meca en enero, pero también había muchos grupos armados en Gaza que no estaban bajo el control de ninguna de las partes. El jefe de la inteligencia israelí también dijo que entiende que el equilibrio de poder en Gaza favorece a Hamás, ya que tiene 3 veces más de efectivos armados. Puede apoderarse de Gaza en cualquier momento que quiera, dijo literalmente. Yaldin dijo que además se sorprendería si Fatah peleara
y más aún si ganaran. Sin embargo, en Cisjordania, quien se mantiene fuerte es precisamente Fatah, que además habría llegado a secuestrar a activistas de Hamás para forzarles a negociar sobre la situación de Gaza. Os dejo el link a este documento en la caja de descripción para que lo lea quien quiera, pero desde luego refuerza no solamente lo que la lógica y la razón pretende dilucidar de lo que ha pasado con el tema de Hamás en la Franja de Gaza, que es que efectivamente ha sido algo que ha procurado, favorecido, auspiciado el propio Israel con la finalidad de que mediante la fuerza armada se instaurara violentamente un gobierno de Hamás en la Franja de Gaza que posibilitara considerarlo como una facción hostil y por lo tanto actuar contra la propia Franja de Gaza. Y en eso estamos con la implicación directa de Estados Unidos, que en un momento económico y político donde ve en pérdida su hegemonía frente a China, India, con el apoyo de Rusia, es estratégicamente clave para él que se refuerce la posición de Israel en uno de los puntos del mundo más importantes económicamente para Estados Unidos por el petróleo, además de la oportunidad de darle fuelle a las 5 primero empresas armamentísticas del mundo que están afincadas en Estados Unidos con los 100.000 millones que le acaba de pedir Biden al Congreso, no para ayuda humanitaria, sino para armas. Tal es así que a pesar de que Biden vaya diciendo por ahí que hay que respetar el código internacional, que hay que respetar la paz, que no hay que actuar contra civiles, mientras Brasil o Rusia o otras potencias, de hecho todas las del Consejo de Seguridad de la ONU han votado a favor en 2 ocasiones de un alto en fuego en Gaza para buscar una solución que evite masacrar a 2 millones de personas, Estados Unidos vetó ese alto el fuego, repito, por 2 ocasiones. Damas y caballeros, que aquí no estamos hablando ni de luchas ideológicas, ni de luchas por la libertad, ni de luchas religiosas. Estamos hablando pura y netamente de intereses políticos y económicos. Y a veces hay facciones y potencias que entienden que necesitan de acciones como esta para defender, como en el pasado, sus objetivos políticos. Y buscan soluciones peregrinas, como por ejemplo la de un documento que se ha filtrado y publicado, como es este. En principio, digo, no se ha corroborado su autenticidad, del Ministerio de Inteligencia israelí, donde básicamente se dice que habría que reubicar a esos más de 2 millones de personas, quitando los que quieran quedarse y fenecer en la invasión, en Egipto, y que Estados Unidos debería presionar a España, a Grecia y a algunos países de Europa para que acojan esa inmigración. Y mientras algunos partidos españoles, bueno, unos haciendo el ridículo apoyando los actos de Hamás el 7 de octubre, esos actos terroristas, y otros apoyando por reacción a Israel con estos planes en contra de los propios intereses de España. Pero bueno, algo que estamos bastante acostumbrados a ver aquí. Sería en esta parte del documento donde se dice que Estados Unidos debe presionar a ciertos países europeos y en particular del Mediterráneo, Grecia y España, por su cercanía y por la facilidad de trasladarlos en barco a estos territorios, y contribuir a la absorción y liquidación de los desplazados con incentivos que serían la canasta de absorción y apoyo financiero en beneficio del proceso por parte de los países árabes. Es decir, que Qatar, Arabia Saudí tendrían que sufragar y pagar a estos estados con la finalidad de que asuman de repente 2 millones de personas para que Israel pueda, con el beneplácito de la comunidad internacional, invadir la Franja de Gaza y, como digo, como está planteando ahora mismo Netanyahu, quizá Cisjordania. Y damas y caballeros, repito, fuera de las soluciones diplomáticas para primero evitar que los 2 millones de personas que están viéndose masacradas en Gaza pase como en Afganistán y den fuerza a los grupos terroristas que al final terminen con una mayor radicalización, sobre todo en Oriente Medio. Para acabar con un grupo terrorista no se acaba invadiendo su territorio, se acaba descabezándolo, persiguiéndolo, haciendo detenciones, como pasó por ejemplo con ETA en España, como pasó en el caso que nos contó Estados Unidos con Al-Qaeda y el señor Osama Bin Laden, y no, como digo, con una escalada bélica sobre un territorio, además con nuestro apoyo y en el caso directo de Estados Unidos mandando portaaviones, mandando aviones, mandando marines, y con el propio ministro de Defensa de Alemania, el señor Pistorius, diciendo que en Europa debemos prepararnos, esto lo dijo ayer, literalmente para la guerra, poniendo además imágenes de los propios combates que se están realizando entre Israel y Hamás. Dijo literalmente el ministro alemán que debemos acostumbrarnos a la idea de que podría haber peligro de guerra
en Europa. Pues bien, damas y caballeros, hasta aquí el análisis de lo que está pasando. ¿Y quién quieren que les diga? A mí me resulta nuevamente, y lo digo, trágico, horrible, incomprensible ver a tanta gente en este país que no es consciente de que la deriva que están tomando los acontecimientos, primero, no va a acabar con Hamás, porque no está dirigida a acabar con Hamás. Cosa que yo considero que sí se debiera hacer y debería formarse un tribunal internacional y, si es necesario, capturar a sus dirigentes y juzgarlos con unas garantías internacionales para más demostrar que eres mejor que la persona que pretendes combatir, forzarles, cortarles el grifo económico, etcétera, etcétera. Pero todo lo contrario es lo que se pretende por parte de Israel y Estados Unidos. Es que se les siga armando, que se les siga apoyando por parte de los países árabes para ellos poder tener el pretexto de tomar control de territorio clave en Oriente Medio con una finalidad política y económica. Aunque para ello haya que ir directamente a una guerra sobre el terreno. No con armamento nuclear, porque ni Siria ni Irán en principio lo tendría, aunque hay quien especula que sí, pero con la implicación sobre el terreno y, de hecho, a día de hoy, mientras hablamos, los conflictos ya se están extendiendo de manera más forzosa en Siria. Recordemos el documento de Wikileaks del que hemos hablado, con el reconocimiento por parte del director entonces de inteligencia de Israel de que la principal preocupación y los principales intereses de Israel y desde luego de Estados Unidos son Siria, Irán, Irak y desde después Gaza y Cisjordania. Pues de verdad, tal y como están sucediendo los acontecimientos, solamente veo que esto vaya dirigido a afianzar una posición estratégica de estos países en la zona, aunque tengamos incluso los países OTAN que ir allí para pelear por los intereses económicos y políticos de una superpotencia que nos tiene subyugados, que no hace más que vender nuestros intereses. Desde luego, aquí, en este canal, estamos en contra de eso. Estamos en contra, primero, por la paz y, en segundo lugar, porque va diametralmente en contra de los intereses de España. No defiende los intereses de España, igual que por una llamada de teléfono apoyar que Marruecos tutele el Sáhara para que vaya una empresa israelí, como se ha publicado y aquí nadie ha dicho nada, a explotar allí metales raros, gas y petróleo, también va en contra de los intereses de España. Porque si se necesita, el día de mañana también será en las aguas que le corresponden a España por Canarias. En fin, no quiero hacer muy extenso el vídeo, espero que les haya parecido interesante. Compártanlo si creen que los datos y los hechos analizados en este vídeo pueden arrojar luz a gente de su alrededor sobre lo que está sucediendo y el peligro en el cual nos encontramos de vernos involucrados en un conflicto bélico. Seguiremos informando al respecto. Salud y libertad colectiva.